El hábito de mirar, lo automático. Mirar es un reflejo, un acto casi involuntario. Levantas la vista y ahí está el mundo, vertido en imágenes, formas, colores, señales. Miras para ubicarte, para comprender dónde estás, qué viene, qué evitar. Desde el momento en que abres los ojos cada mañana, la mirada se activa, rastrea, interpreta. Es un radar incesante que, sin que lo pidas, escanea lo que te rodea. Y es útil. La mirada nos ha salvado de peligros. Nos ha permitido movernos, elegir, comprar, decidir, funcionar. Pero también nos ha encerrado. Porque ese mirar, tan cotidiano, tan necesario, se volvió automático. Y cuando algo se automatiza, deja de sentirse. Miras el rostro de tu hijo, de tu madre, de tu pareja. Pero en realidad ves un mapa ya trazado, así es, esto es lo que hace, esto me gusta, esto me molesta. Miras sin ver. Porque sobrepones la idea que tienes de esa persona sobre su rostro real. No ves sus ojos hoy, ves los ojos que crees que tiene. No ves su presencia, ves su historia. Y lo mismo con las cosas. Miras una silla y ya está, silla. Miras el árbol y lo descartas, ya lo conoces. Miras tu propia casa y no ves nada nuevo. Porque mirar es filtrar. Es comparar lo que ves con lo que ya sabes. Es colocar entre tú y el mundo un velo hecho de palabras, recuerdos, juicios y nombres. Pero algo se pierde en ese velo. Algo se oculta. Algo se duerme. Como si al etiquetar todo, dejáramos de experimentarlo. Mirar, en este sentido, es una forma de no estar. Y así pasamos los días, funcionando sin presencia. Con los ojos abiertos, pero el alma cerrada. Acumulando imágenes sin dejar que ninguna nos atraviese. Saltando de estímulo en estímulo, como si temiésemos detenernos, como si mirar fuese más seguro que ver. Porque ver, en cambio, es un acto desnudo. Radical. Es permitir que lo que está frente a ti te toque sin barreras. Ver implica que algo en ti se silencie para que el otro, la cosa, la escena, el instante, tenga espacio para aparecer. Mirar es sobrevivir. Ver es vivir. Y tal vez por eso, ver da miedo. Porque cuando ves de verdad, ya no puedes desentenderte. Ya no puedes volver al piloto automático. Ver te transforma. Ver desordena. Ver te compromete. Pero también, ver libera. Ver devuelve el mundo a su estado real, un misterio presente, vibrante, inesperado. Y a ti, te devuelve tu mirada original. Esa con la que mirabas todo por primera vez. Esa con la que no buscabas entender, solo estar. La infancia está llena de eso. De momentos donde veías sin filtro. Donde una sombra en la pared podía ser fascinante. Donde un reflejo en el agua era un descubrimiento. Donde una hoja cayendo era suficiente para detenerte. No es que hayas perdido esa capacidad. Solo está cubierta. Sepultada por capas de prisa, utilidad, deber y ruido. Este primer paso, entonces, es simple, notar que estás mirando. Darse cuenta. Y con eso, ya empieza a cambiar algo. Porque solo cuando notas que estás mirando, puedes empezar a ver. ¿Qué es ver realmente? Ver es una palabra corta para un acto inmenso. A menudo creemos que ver es lo que ocurre cuando los ojos se abren. Que ver es el resultado de recibir luz, formas, movimiento. Pero ver, en su dimensión más profunda, no ocurre en los ojos. Ocurre en el centro de la conciencia. Ver es una experiencia radical de presencia, una disponibilidad desnuda ante lo que aparece. Ver realmente es dejar de buscar. Es detener toda interpretación. Es permitir que el instante tenga existencia sin ser recortado por el pensamiento. Y eso es raro. Infrecuente. Porque estamos entrenados para lo contrario, para juzgar, comparar, nombrar, ubicar, decidir. Todo eso es útil, pero no es ver. Cuando realmente ves, no hay meta. No hay pregunta previa. No hay prisa. No hay análisis. Hay solo una disponibilidad, tú, presente, ante lo que se presenta. Y lo curioso es que cuando uno ve así, de verdad, el mundo cambia. O mejor dicho, el mundo se revela. No porque antes no estuviera, sino porque no estabas tú. Tú, en presencia. Tú, sin el ruido interior. Tú, sin querer agarrar lo que aparece. Ver es renunciar al control. Es estar sin moldear. Es habitar el ahora sin cubrirlo con etiquetas. Y cuando eso ocurre, algo dentro se aquieta. Como si por fin el alma pudiera descansar. Muchos lo han llamado de distintas formas: contemplación, atención plena, mirada inocente. Pero los nombres no importan. Lo que importa es lo que ocurre cuando ves así. El mundo se vuelve sagrado, no porque haya cambiado, sino porque por fin estás ahí para recibirlo. Un árbol deja de ser un árbol y se convierte en presencia viva. Una piedra deja de ser un objeto y se convierte en silencio denso. Un rostro se abre como un libro que no habías leído. La lluvia no es clima, es música.
El tiempo no es presión, es espacio. Ver, en su fondo más puro, es amor. Amor no como emoción, sino como atención sin juicio. Como estar ahí sin querer cambiar nada. Como sostener lo que aparece sin apretarlo. Ver es abrazar con la mirada. Y eso, transforma. Ver te devuelve la vida. Porque al ver, estás vivo de verdad. No actuando, no reaccionando, no proyectando. Solo, vivo. Y entonces descubres que el milagro no estaba escondido. El milagro es que el mundo está ahí. Todo el tiempo. Esperando que alguien, aunque sea por un segundo, lo vea. Atención, juicio y velocidad. No vemos porque no tenemos tiempo. O eso creemos. Vivimos en una carrera constante, de tareas, de estímulos, de metas. Cada instante parece un peldaño hacia otro instante que lo reemplazará. Y así, el presente no es vivido, es simplemente cruzado. La atención se vuelve entonces un bien escaso. Está secuestrada por la velocidad, por la urgencia de llegar a un lugar que nunca llega. Porque cuando llegamos, ya estamos pensando en el siguiente paso. ¿Y qué pasa cuando no hay atención? Lo que miramos se vuelve ruido, fondo, interferencia. No porque carezca de valor, sino porque no le ofrecemos espacio interior. Y sin ese espacio, nada puede realmente entrar. Pero además de velocidad, cargamos con juicio. Vemos a través de él como quien ve a través de un vidrio empañado. El juicio es inmediato, casi siempre inconsciente. Esto me gusta, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Esto es útil, esto es pérdida de tiempo. Ese juicio no solo distorsiona lo que ves, lo reemplaza. Ya no ves al otro, ves tu idea sobre él. Ya no ves el momento, ves tu opinión sobre él. Y así se cierra el círculo del automatismo. Velocidad que impide presencia. Juicio que impide claridad. La contemplación es lo opuesto, es atención sin prisa, sin juicio. Es ver sin querer definir. Y eso no es pasividad, es una forma activa de libertad interior. Es estar ahí de verdad. Y cuando uno está ahí, ve. Por eso el silencio ayuda. Por eso la lentitud es valiosa. Porque detienen el juicio, desactivan la urgencia. Te devuelven el momento como es. Te devuelven la vida tal como ocurre, no como debería ser. Y en esa apertura, algo se transforma. Porque cuando ves sin juicio, lo que ves te toca. Y cuando estás presente, el instante te transforma. El velo del conocimiento. Uno de los mayores obstáculos para ver es creer que ya conocemos lo que vemos. El conocimiento es útil, sí. Nos orienta, nos permite nombrar, nos da seguridad. Pero también puede ser una trampa, la trampa de pensar que porque hemos etiquetado algo, ya lo comprendimos. El conocimiento nos da un mapa. Pero ver exige perderse. Porque solo cuando te pierdes, puedes encontrarte con lo que es. Conoces el rostro de tu madre. Conoces el olor de tu casa. Conoces tu calle, tu voz, tus gestos. ¿Pero los has visto hoy? ¿O solo estás pasando por el recuerdo de lo que crees que es? Ver exige soltar la pretensión de saber. Es colocarte en la inocencia. En el no sé fecundo, que no es ignorancia, sino apertura. Es permitir que el mundo te hable en lugar de imponerle tu idea de él. El conocimiento nombra. Ver, en cambio, escucha. El conocimiento afirma. Ver pregunta. El conocimiento categoriza. Ver se asombra. Por eso la contemplación no necesita explicaciones. Porque ve más allá de ellas. Porque las explicaciones reducen, mientras que ver expande. No se trata de rechazar el conocimiento, sino de reconocer su límite. Saber que toda palabra es un puente, pero no es la cosa. Saber que la idea que tienes de alguien, no es ese alguien. Que la imagen que tienes del mundo, no es el mundo. Ver es dejar que el misterio sea. Es permitir que lo que está frente a ti conserve su hondura. Es abandonar la arrogancia del que cree haber comprendido, para abrazar la humildad del que se deja tocar. Y en esa entrega, en ese ver sin querer poseer, el mundo se vuelve otra vez sagrado. El cuerpo como lugar de visión. Estamos tan acostumbrados a pensar que ver es una función de los ojos, que olvidamos que el cuerpo entero ve. No en el sentido óptico, sino en el sentido de estar presente. El cuerpo, cuando no está tenso ni distraído, es un espacio receptivo. Es el primer lugar donde el mundo toca. Cuando entras a una habitación y sientes que hay algo extraño, eso no lo ves con los ojos. Lo percibe tu cuerpo. Cuando alguien te mira con ternura, no solo lo notas con la vista, lo sientes en el pecho. El cuerpo registra lo que la mente aún no entiende. Y en esa percepción está ya ocurriendo el ver. Pero vivimos desconectados del cuerpo. Enajenados. La atención está casi por completo atrapada en la cabeza, en pensamientos, planes, pendientes. El cuerpo es apenas un vehículo, una herramienta, un fondo ignorado. Solo cuando duele, lo recordamos. Sin embargo, para ver realmente, hay que regresar al cuerpo.
habitarlo, sentirlo, escuchar su temperatura, su ritmo, sus pausas. Porque cuando el cuerpo está presente, tú estás presente. Y cuando estás presente, puedes ver, sentir los pies apoyados en el suelo, notar la respiración entrando y saliendo, observar la tensión en los hombros, el movimiento en el estómago. Todo eso no es menor. Es el punto de partida para que la atención vuelva a ti. Para que dejes de estar solo en el mundo mental y regreses a lo inmediato. No se puede contemplar desde el juicio, ni desde la prisa, tampoco desde la desconexión corporal. El ver profundo necesita que estés aquí, en este cuerpo, en este momento. Que no huyas, que no te adelantes, que no te reduzcas a tus pensamientos. Por eso muchas tradiciones espirituales comienzan con prácticas corporales. Porque saben que la mirada limpia nace de un cuerpo en presencia. Que ver de verdad implica estar encarnado, no solo pensando. La contemplación no es un acto de la mente sola. Es un estado del ser completo. Y sin el cuerpo, el ver se queda en teoría. Solo cuando el cuerpo está involucrado, el ver se vuelve real. Porque entonces no solo entiendes, sientes. No solo percibes, eres tocado. Y en ese ser tocado, aparece lo más raro de todo, el asombro. Ese instante donde lo más cotidiano se vuelve nuevo. Donde lo que viste 1000 veces, de pronto, te ve a ti. El silencio como mirada interior. El silencio no es la ausencia de sonido. Es la presencia de algo más profundo. Cuando el ruido cede, el externo y el interno, se abre una grieta. Y por esa grieta puede entrar lo real. El silencio es el espacio donde el mundo habla sin necesidad de palabras, y tú puedes escuchar sin necesidad de comprender. Vivimos llenos de ruido. Música constante, notificaciones, diálogos internos, pendientes, opiniones. Y en ese estruendo, la visión se vuelve opaca. No porque no veamos, sino porque no estamos allí para ver. El ruido interfiere, desvía, agita. Es como tratar de ver el fondo de un lago agitado. Todo está, pero nada se revela. El silencio, en cambio, es lo que permite que el agua se calme. Que lo profundo emerja. Que lo invisible asome. Pero no es fácil llegar al silencio. Requiere valentía. Porque al silenciar el ruido externo, se amplifica el interno. Y al principio, eso puede ser incómodo. Pensamientos acumulados, emociones no digeridas, tensiones no reconocidas. Pero si no huyes, si permaneces, si respiras en medio de ese silencio, entonces ocurre algo. El juicio se disuelve. La prisa se detiene. Y tú apareces. El tú que no necesita actuar, ni impresionar, ni correr. El tú que simplemente es. Y desde ese tú, ver se vuelve inevitable. Porque el silencio no es pasividad. Es apertura. Es un estado radical de disponibilidad. Es como si el alma dijera, aquí estoy, sin nada que imponer, sin nada que temer, sin nada que probar. Muchos sabios han hablado del silencio no como ausencia, sino como plenitud. San Juan de la Cruz, Lao Tse, Simone Weil, Eckhart. No como una técnica, sino como una forma de estar. Una forma de ver. Una forma de amar. Porque en el silencio, el mundo no solo se vuelve más claro, también más tierno, más real, más íntimo. Y quizás por eso, tanto nos cuesta. Porque el silencio no solo muestra el mundo, te muestra a ti. Contemplar, un verbo olvidado. Contemplar no es lo mismo que observar, ni que analizar, ni siquiera que admirar. Contemplar es un verbo más antiguo, más suave, más profundo. Un verbo olvidado en esta época de prisa y utilidad. Contemplar no busca nada. No aspira a obtener, a resolver, a entender. Contemplar es estar con, estar ante, estar dentro. Y sin embargo, es uno de los actos más fecundos que el ser humano puede realizar. Porque cuando contemplas, todo cambia. No el mundo, sino tu forma de estar en él. Contemplar es detenerse sin motivo. Mirar sin urgencia. Percibir sin filtro. Es permitir que el mundo te toque sin que tengas que hacer nada al respecto. Es un acto de apertura sin expectativa, de entrega sin defensa. Y quizás por eso resulta tan difícil. Porque la cultura en la que vivimos nos ha entrenado en la productividad, en el resultado, en el sentido práctico. Hacemos las cosas para aprender, para mejorar, para ganar, para cambiar. Incluso ver se convierte en un medio para algo. Pero la contemplación no sirve para nada. Y esa es precisamente su fuerza. Porque en ese no servir, en ese estar sin utilidad, aparece lo real. Lo que no depende de tus deseos, ni de tus metas, ni de tu control. Lo que simplemente es. Y entonces tú también eres. Sin exigencia, sin tensión, sin fragmentación. El arte, en su forma más pura, nace de la contemplación. Un pintor no impone. Escucha. Un músico no fuerza. Siente.
Un poeta no analiza. Presencia. En cada uno de esos actos hay una rendición, una aceptación de lo que aparece. Y en esa aceptación, la belleza se manifiesta. La contemplación es una forma de amor que no necesita reciprocidad. No exige respuesta. No pide ser vista de vuelta. Es mirar por el puro acto de mirar. Es una presencia tan intensa que no necesita palabras. Un estar que lo llena todo. Y aunque no lo sepas, ya lo has hecho. Lo hiciste la primera vez que viste a alguien dormir en paz. Lo hiciste cuando el atardecer te detuvo sin razón. Cuando el mar te silenció. Cuando una melodía te hizo cerrar los ojos. Eso era contemplación. Y por un instante, fuiste libre. Porque contemplar es la forma más alta de libertad. Libertad no como movimiento, sino como quietud. Libertad como estar sin carga. Sin defensa. Sin argumento. Solo siendo. Y si logras recuperar ese verbo, no como idea, sino como acto, entonces todo puede convertirse en un templo. Cada rostro, cada sombra, cada suspiro. Porque no hace falta que el mundo cambie para volverse sagrado. Hace falta que tú lo veas. Contemplar no es mirar mejor. Es mirar distinto. Desde otro lugar. Desde otra profundidad. Es recordar que estás vivo. Que estás aquí. Que todo esto, lo que ocurre ahora mismo, es suficiente. Y que nada se repite. Que cada instante es único. Y si estás presente, lo ves. La mirada que sana. Ver, en su forma más profunda, no solo revela el mundo. También nos revela a nosotros. Y en esa revelación, puede ocurrir algo inesperado, sanación. No hablamos de una sanación milagrosa o esotérica. Hablamos de una sanación interior, silenciosa, esencial. Porque lo que más nos hiere no es lo que nos pasó, sino el modo en que dejamos de estar presentes después de que nos pasó. Nos cerramos. Nos protegemos. Dejamos de ver. Ver implica volver a abrirse. No como una ingenuidad, sino como una decisión radical. Es permitir que lo que está, incluso el dolor, sea visto sin negación. Porque cuando algo es verdaderamente visto, ya no está solo. Y lo que no está solo, empieza a transformarse. Muchas heridas emocionales viven en el olvido. En rincones interiores a los que no volvemos por miedo, por vergüenza o por costumbre. Pero cuando una parte de ti las mira, sin juicio, sin urgencia, esas partes empiezan a aflojar. A ceder. A integrarse. Ver lo que duele no lo agrava. Lo dignifica. Porque deja de ser un fantasma y se vuelve una experiencia. Deja de empujarte desde la sombra y empieza a hablarte desde la claridad. Pero no basta con ver el dolor. También hay que aprender a ver lo luminoso. Porque muchas veces estamos tan atrapados en el problema, que no vemos la belleza que sigue estando ahí. Y esa belleza también sana. Una brisa. Una mirada amable. Un silencio compartido. Un recuerdo leve. Una canción. Una imagen. Un gesto. Todo eso está disponible, si miras. Y así como ver puede herir, porque te vuelve más permeable, también puede curar. Porque te devuelve al contacto. A lo real. A lo vivo. Los antiguos sabían esto. Por eso, muchos rituales de sanación comenzaban con un gesto de contemplación. Encender una vela, observar el agua, mirar al fuego, sentarse en silencio. Porque entendían que ver es el primer paso para volver a estar. La medicina más profunda no siempre es hacer. A veces es simplemente ver. Ver lo que es. Ver lo que hay. Ver lo que duele. Ver lo que late. Y al ver, permitir que eso hable. Que eso respire. Que eso exista, sin ser negado ni corregido. Porque cuando ves con verdad, ya no huyes. Y al dejar de huir, empieza la paz. Ver no te ahorra el dolor. Pero lo vuelve habitable. Comprensible. Aceptable. Y desde ahí, poco a poco, el alma comienza a recordar que es entera. Que nunca dejó de serlo. Que solo estaba esperando que la veas. El retorno a lo cotidiano. Después de hablar de ver, de contemplar, de silenciar, puede parecer que todo esto pertenece a una esfera lejana. Que se trata de algo reservado para los monjes, los poetas, los místicos. Pero no. Ver realmente no es un lujo ni un privilegio. Es una posibilidad abierta para cualquiera, en medio de lo cotidiano. Porque el verdadero desafío no es ver cuando estás solo, en calma, sin interrupciones. El verdadero arte es ver mientras haces lo que haces cada día. Mientras lavas los platos. Mientras caminas por la calle. Mientras esperas en una fila. Mientras hablas con alguien que ya conoces demasiado. Ver ahí. En eso. Esa es la revolución más profunda, llevar la contemplación al supermercado. A la cocina. A los trayectos. A los días que parecen todos iguales. Ver en lo cotidiano no significa convertir todo en poesía. No es romantizar. Es despertar. Es dejar de pasar dormido por la vida. Es permitir que lo que siempre estuvo, y que dabas por hecho, vuelva a brillar.
Porque no hay nada más transformador que ver con ojos nuevos lo de siempre. El agua que corre, la luz que se filtra, la respiración de quien duerme a tu lado, tus propias manos, tu reflejo en el espejo. No se trata de buscar experiencias místicas. Se trata de hacer mística con lo que ya es. Y no necesitas cambiar nada para eso. Solo detenerte. Solo mirar con presencia. Solo abrir ese espacio interior donde lo que ves puede tocarte de nuevo. Cuando puedes ver en lo cotidiano, la vida cambia sin cambiar. Nada externo se modifica. Pero tú sí. Y eso cambia todo. Porque dejas de vivir por inercia y empiezas a habitar el instante. Porque dejas de esperar algo más y comienzas a notar lo que ya está. Porque dejas de postergar la plenitud y descubres que estaba, en el café, en la lluvia, en la charla breve, en un suspiro. Ver realmente es una práctica de retorno. No hacia algo nuevo, sino hacia lo que siempre estuvo. Hacia lo simple, lo inmediato, lo que no necesita explicación. Y al hacerlo, recuperas algo que el mundo moderno ha intentado robarte, la capacidad de asombro. Esa chispa que hace que incluso un lunes gris tenga un destello. Que un semáforo sea una pausa sagrada. Que un rostro repetido revele una emoción desconocida. Así que no esperes condiciones perfectas para contemplar. No esperes silencio, ni orden, ni vacaciones. Empieza ahora. Aquí. Con lo que hay. Porque si no ves aquí, no verás nunca. El instante presente no necesita ser especial. Solo necesita ser visto. El despertar de la mirada. Después de este viaje, después de habernos detenido en el hábito de mirar, en la profundidad de ver, en la quietud del silencio, en la magia de contemplar, llegamos a un punto crucial, el despertar. Despertar no es abrir los ojos por la mañana. Despertar es abrir la mirada, abrir el ser. Es abandonar el sueño automático y elegir estar despierto. No solo en cuerpo, sino en alma. Despertar es decir sí a la vida tal como es, sin añadir filtros, sin intentar corregir, sin esperar. Es aceptar que lo que tienes delante es suficiente y que lo que eres en este instante es completo. Despertar es una práctica diaria. Un compromiso suave y firme con la presencia. Un volver a casa, una y otra vez. Y aunque el camino puede ser difícil, con distracciones, dudas y miedos, cada vez que eliges ver con atención pura, estás despertando. Cada instante vivido en presencia es una pequeña revolución. Porque la mirada despierta es la que transforma la realidad. No con fuerza, sino con amor. No con cambios exteriores, sino con apertura interior. La mirada despierta no solo mira, abraza, no solo ve, acoge, no solo presencia, reconoce. Y en ese reconocimiento, lo ordinario se vuelve extraordinario. Lo invisible se vuelve visible. Lo olvidado, presente. Así, el mundo deja de ser un fondo gris y se convierte en un campo fértil donde germinan la paz, la alegría y el asombro. El despertar de la mirada es, en esencia, el regreso a ti mismo. Al misterio vivo que siempre ha estado ahí, esperando ser visto. Si este viaje hacia el acto de ver realmente resonó en ti, si en algún momento sentiste ese silencio que abre, esa presencia que transforma, te invito a quedarte un poco más en este espacio. Suscríbete al canal El Camino del Guerrero Sabio para seguir explorando juntos esta forma distinta de mirar, de escuchar, de estar. Comparte este lugar con quienes sientas que también necesitan detenerse y recordar lo que siempre estuvo frente a sus ojos. Y si quieres continuar, elige ahora otro vídeo no para buscar respuestas, sino para seguir desvelando el misterio y para recordar, poco a poco, que la vida es esto, un instante sagrado para ser visto. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.